primer día no lo internalicé a eso. Era como increíble. Pero Esto no me está después la pasando. gente se vuelve a su casa, vos te quedás solo y de a poco te vas dando cuenta de la tragedia que estalló en tu familia. Recuerdo que esperaba que sonara el teléfono, que alguien viniera a visitarme, algo que me sacara de... Yo sentía como que me caía en un pozo y que no tenía de dónde asirme para no perecer en ese pozo, ¿no? Es como que viene un tsunami, te lleva y vos no tenías de dónde agarrarte para que no te lleven las aguas. Nuestra gente, reflejada en un auténtico lugar. Toda. 7 años de periodismo cultural y social, comunicando lo mejor que tenemos. Revista Toda. En el Mercado Norte te esperan los sabores, los colores y aromas. En el Mercado Norte te espera una nueva historia. Mercado Norte. Alimentamos tus sentidos. En abril del 2010, una joven salía de trabajar y emprendía el camino de regreso a su casa en su bicicleta. Unos ladrones le quisieron arrebatar el bolso y ella pierde el equilibrio y pierde su vida. La joven se llamaba Marianela y desde aquel día su madre, Graciela, convirtió su dolor en la motivación incansable para encontrar justicia por aquel hecho. Pasaron casi 10 años de aquella escena. La lucha de Graciela sigue intacta y su pedido por encontrar justicia sigue sin respuesta. Hoy nos acompaña Graciela Brondino. Yo quiero empezar agradeciéndote tu presencia. No, por favor. Que hayas aceptado hacer esta entrevista es un honor para mí. No, muchísimas gracias. Graciela, ¿cómo era Marianela? Marianela era maravillosa. Pero no lo digo porque yo soy la madre ni porque esté muerta, sino porque realmente era un ser excepcional. Un ser de mucha vida interior, un ser que no se metía con nadie, nunca la oí criticar a nadie. Si de pronto había alguna pelea en casa, ella agarraba la jaulita con su lorita y se iba a su pieza, nunca se metía en discusiones, muy responsable, maravillosa. A veces pienso que no era para este mundo y por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Se fue antes. Se fue antes de tiempo, demasiado temprano se fue. ¿Tenés esa sensación de que se fue antes? Sí, indudablemente. ¿Y la percibís con vos? Está dentro mío, está. No creo ni en la reencarnación, ni en que el día de mañana me voy a encontrar con ella. Siempre pensé que uno cuando se muere se termina absolutamente todo, pero es muy difícil de explicarte lo que yo siento. Yo a Marianela la tengo adentro mío, yo la llevo conmigo a donde voy. No pasa un segundo que no piense en ella por algún motivo, cualquier motivo. ¿Te animás a narrar qué fue exactamente lo que pasó y cuándo pasó con Marianela? Sí, Marianela se había recibido de técnica en gestión gastronómica. Unos meses antes había muerto el abuelo que vivía en Buenos Aires y la abuela de 86 años la invitó a ir a vivir con ella a Buenos Aires, a Capital Federal. Yo le dije, Marianela, pensalo, porque en Buenos Aires hay mucha inseguridad. En ese entonces no sabía que Santa Fe, nosotros vivíamos en la provincia más insegura del país. Le digo, una cosa es ir a Buenos Aires con unos pesitos y comprarse una ropita, y otra cosa es ir a vivir allá, desenvolverte en ese ambiente que es más peligroso, y aparte tenía que cargar con una persona de 86 años con sus problemas de salud. Ella nunca me dijo nada más y se quedó.
Y bueno, la otra abuela, la que vive acá en Santa Fe, o sea, mi mamá, para que no trabajara ni en un restaurante ni en un hotel, que son los lugares habituales donde trabajan los que se reciben como ella, le había conseguido trabajo en una panadería del barrio, a 5 cuadras de casa. Ella era la que hacía todas las confituras en la panadería. Y bueno, un tiempo antes, unos 15, 20 días antes, le habían robado viniendo a pie, le habían sacado el celular y ella decidió arreglarse la bicicleta que estaba tirada en el patio de casa. Los primeros días después del robo, cuando salía, que eran las 8:30 de la noche, me hacía un mensajito de WhatsApp y el papá agarraba el auto y la íbamos a buscar. Pasó una semana más o menos y nos dijo que no podía depender de nosotros, que era grande, que tenía 25 años y que sabía cuidarse sola. Y nosotros sabíamos que era muy responsable y nos pareció muy prudente lo que nos planteaba. Y bueno, la dejamos que viniera en bicicleta. Estamos hablando de 5 cuadras, en barrio María Selva, no estamos hablando de un barrio peligroso del oeste. Inclusive le aconsejábamos que cambiara de recorrido, que un día viniera por Gorostiaga, que otro día viniera por Pedro de Vega, y ella cumplía eso. Y bueno, esa noche el papá no estaba, el 28 de abril del 2010, el papá se había ido a Buenos Aires a ver a la madre casualmente, que estaba sola. Estábamos solas nosotros porque mi hijo ya vivía aparte en su casa. Y como sabía que yo me intranquilizaba si se demoraba unos minutos, cuando se demoraba en la panadería me hacía un mensaje. A las 9 menos 20 aproximadamente, 8:35, me suena un WhatsApp. Yo miro el teléfono y era una vecina que me decía que a Marianela la habían asaltado y que fuera rápidamente porque estaba con un ataque de nervios. Entonces yo salgo corriendo, cuando salgo a la vereda de mi casa y miro para el lado de Aristóbulo del Valle, ya veo las luces de la ambulancia. Me voy corriendo, llego ahí, la quiero ver, no me la dejan ver. Los vecinos me insistían en que los policías, le pidiera a los policías que me llevaran al Cuyen, porque la ambulancia enseguida se fue, con ella adentro y yo no pude verla. ¿Y vos sola? Y yo sola. Y los policías me miraron así como que hubiera sido yo la que la hubiera asaltado, ni me contestaron. Y entonces la chica me dice, venga señora, yo la voy a llevar con mi mamá. Me subieron arriba de un auto, no sé, porque yo estaba en otro mundo. Empecé a notar que pasaba los semáforos en rojo. Y ese fue el primer atisbo que tuve de que las cosas no iban nada bien, que no era un ataque de nervio lo que tenía. Bueno, llegamos al Cuyen, nos dijeron que la estaban revisando, que la estaban atendiendo en el showroom, y al rato viene el neurólogo y me dijo que la situación era gravísima y que la iban a operar. La llevan a la sala de operación inmediatamente, yo lo llamo a mi marido a Buenos Aires, le cuento lo que había pasado, que no tenía mucha información, solamente eso, que la cosa era grave y que la iban a operar. Él se viene en taxi hasta Santa Fe, llegó a la madrugada. Cuando salió de la operación fue la única, te diría yo, esperanza que tuve en los 5 días que estuve en el Cuyen, porque me dijeron que había salido bien de la operación, que era joven, que había que tener muchas esperanzas, porque era una chica sana, pero al otro día ella empezó con fiebre, a los 2 días seguía la fiebre y nos decían que se tenía muy inflamado el cerebro. A ella la atacaron un miércoles a la noche, ese mismo miércoles la operaron. El sábado la volvieron a operar y le sacaron una tapa del cerebro como a Cerati por la inflamación que tenía. Y el lunes al mediodía, cuando nos íbamos a casa a bañarnos y a cambiarnos de ropa, estábamos a mitad de camino del Cuyen hacia casa y nos llaman del Cuyen que fuéramos.
Y yo fui y le decía a mi marido, está muerta, está muerta, está muerta. Y llegamos ahí, nos atendieron los médicos que estaban ahí en la terapia y nos dijeron que había sufrido un paro, que la habían logrado sacar, pero que el próximo no lo iba a pasar. Y entonces me senté en la puerta de terapia con mi marido a esperar que me dijeran que se había muerto. Al rato me hicieron pasar a verla fuera del horario de visita y yo me di cuenta que me estaban dando la posibilidad de despedirme de mi hija, ¿no? Y bueno, a las 5 y pico de la tarde nos llamaron que se había muerto. ¿Cómo se supera eso? No se supera, no se supera. Yo me acuerdo en el velorio preguntarle a mis compañeros de trabajo cómo iba a ser yo para seguir viviendo después de eso. Y hoy te tengo que decir que me pregunto cómo hice para vivir estos 10 años. Es un día a día donde yo pienso en hoy, cómo voy a vivir hoy. Y mañana Dios proveerá, ¿no? También recuerdo que fuimos al psiquiatra. El psiquiatra nos dijo, ustedes tienen que tratar de superar esto porque si no termina explotando en el organismo en forma de cáncer, ataque al corazón, ataques de presión. Mi marido no lo logró. Mi marido le agarró una gran depresión, se la pasaba mirando la foto de la hija y cuando se decretó la enfermedad tenía 2 cánceres con metástasis en los huesos. O sea, perdiste primero a tu hija y al poco tiempo también a tu marido. Sí, después de 2 años que se moría un poco cada día. Porque fue así, literalmente, como te estoy diciendo. Esos 2 años yo trabajé full time para que a él no le faltara nada. Los remedios oncológicos, si no llegaban, hablaba con, me acuerdo, la droguería Rosfar de Rosario, hablaba Buenos Aires, movía cielo y tierra. Nunca le faltó un remedio, pero yo veía que cada día es que se moría un poco más. En los últimos tiempos se levantaba, tenía estaba en la pieza de Marianela, tenía la cama pegada a una computadora, de pronto se levantaba con mucho esfuerzo para ir a la computadora, que estaba acá pegada a la cama, y se me desplomaba así como un muñeco de trapo, y yo después no lo podía levantar. Al principio sí, porque él tenía fuerza, yo le ponía un sillón bajo, de algarrobo, él se sentaba y de a poco lo acomodaba, pero a lo último no tenía fuerza ni para agarrar esta copa. Yo puedo mostrar para quienes no conocen una foto de Marianela. Sí, quiero que vos no. la muestres. Sí, cómo no. Que la veas, la muestres. Esta es Marianela en la cocina de casa. Hermosa. Y acá no se alcanza a ver, pero siempre acá en los pies del freezer estaba la jaulita de la lorita que tenía, una lorita que era su inseparable compañera, que se llamaba Coqui. La lorita, cuando mi marido la estaba preparando a Marianela, porque la lorita era ya grande, y le decía que probablemente la lora se muriera en cualquier momento, y este aquí que se terminó muriendo Marianela antes que la lora, ¿no? Bueno, pero rescato algo, vos estás viva. Y te mantuvo, se me ocurre, ¿no?, viva, la necesidad de encontrar a los asesinos de tu hija. Sí, yo contrariamente a mi marido siempre fui bastante luchadora. A mí me tocó salir a luchar de chica porque cuando terminé el secundario se murió mi papá a los 40 años, tuve que salir a luchar por mi familia. Tenía a mi mamá que no sabía dónde estaba parada, tenía a mi hermana chica. Y bueno, en esos momentos de tanta desazón, donde me acuerdo que no podíamos pagar la cochería, donde había pasado el asfalto y no podíamos pagar el asfalto, yo viéndola a mi madre en la desprotección que había quedado, pensé, me tengo que preparar. Me tengo que preparar porque si el día de mañana me toca pasar algo parecido a mi mamá, yo esté en otras condiciones, con herramientas para defenderme. Y así fue que al año siguiente, después de entrar a trabajar al correo, que me dieron el puesto de mi padre, cuando más o menos encaucé el tema económico, me puse a estudiar arquitectura y me recibí de arquitecta. Y creo que
el otro día estaba escuchando un reportaje de Steve Jobs, Ujú. el de la computadora de Sí, la señora, manzanita. sí. Y él decía que los puntos, que son los pasos que va dando una persona en el pasado, en un momento de la vida se unen y hacen lo que uno es, ¿no? Y yo pensaba en ese momento, cuando me murió mi padre a los 40 años, y yo decidí estudiar, y me parece que ya en ese momento estaba sembrando para esto que me iba a pasar con mi hija. Porque hiciste un trabajo de investigación increíble. Yo me dediqué a investigar y me dediqué a pintar porque había empezado a pintar como un hobby. Y recuerdo yo que en esos días primeros de la muerte de Marianela, vos pasás por distintas etapas. A ver. Los primeros días, tu hija está muerta, pero vos no asumís que es tu hija. Vos lo mirás como que vieras una película. Yo todavía hoy recuerdo cuando entramos a la sala velatoria a elegir el cajón para mi hija. En un salón repleto de cajones, y mi marido quería un cajón bueno. Y yo decía, ¿qué hago yo acá eligiendo un cajón para tu hija de 25 años? Y bueno, yo recuerdo que los primeros días no lo internalicé a eso. Era como increíble. Pero Esto no me está después la pasando. gente se vuelve a su casa, vos te quedás solo y de a poco te vas dando cuenta de la tragedia que estalló en tu familia. Recuerdo que esperaba que sonara el teléfono, que alguien viniera a visitarme, algo que me sacara de... Yo sentía como que me caía en un pozo y que no tenía de dónde asirme para no perecer en ese pozo, ¿no? Es como que viene un tsunami, te lleva y vos no tenías de dónde agarrarte para que no te lleven las aguas. Y entonces yo, que había empezado a pintar, utilicé el estudio ese, me acuerdo que me levantaba y me sentía siempre intranquila y me iba al estudio y abría las ventanas del estudio y las pinturas esas me daban cierta paz. Entonces me refugiaba en esas pinturas. Y eso fue al principio, cuando yo pensé que cuando moría una persona, inmediatamente venía la justicia. Y yo no tenía por qué hacer nada. ¿Entendés? Cuando yo respetaba el edificio ese que está ahí enfrente de tribunales y pensé que realmente ahí se impartía justicia. Bueno, en los primeros tiempos me aferré a la pintura. Pintaba desenfrenadamente. Cualquier cosa pintaba, de la mañana hasta la noche. Mi marido en la computadora viendo la foto de la hija. Tomó una actitud totalmente distinta. Yo tratando de sacarlo a él de ahí, pero también tratando de apuntalarlo a mi hijo y tratando de yo no perecer en el camino, ¿no? A lo mejor, ahora me pregunto, ¿habré hecho lo suficiente para que él tomara otra posición? No. Hice lo que pude. Con Sí. la situación que vivía yo, hice lo que pude. Pero tal vez podría haber hecho un poquito más por él. No lo pienses así. Pensá todo lo que hiciste después, Sí. todo tu trabajo de investigación. Fuiste vos quien encontró Sí, a los culpables. sí, No yo lo fue encontré. la policía ni la justicia. No. Y contame ese proceso, porque el expediente estuvo muchos años archivado En como NN. NN. Sí. ¿Cómo es que se te ocurrió salir a buscar a los asesinos de tu hija? Bueno, cuando pasaban los años y vi que la cosa ya no daba para más, yo dije, no puede ser que esto quede impune. Destrozaron toda mi familia y ¿cómo puede ser? Entonces lo primero que hice es ver si existía, me acuerdo que pedí audiencia en derechos humanos, a ver si existía alguna ley de protección a testigos, porque para mí tenía que aparecer algún testigo que me diera alguna punta de la cosa. Me dijeron que esa ley existía, pero para los delitos de lesa humanidad. Entonces empecé la lucha junto con los familiares de víctimas, la asociación, para que los legisladores sacaran una ley. Había dos proyectos de dos legisladores distintos y el problema era que ninguno quería ceder nada de su... y había que unificarlo. Ahí intervienen los egos, ¿no? Una lucha que llevó 2 años. 2 años, estando ahí atrás continuamente, porque si algo tengo es que soy insistidora.
preguntarle a los jueces, a los fiscales, los llamo, voy a verlos. Al principio pasé muchas humillaciones, me trataron muy mal. Ahora todo el mundo me conoce, entonces ya el trato es distinto. ¿Y te respeta? Y me respetan, sí. Bueno, cuando salió la ley de pago de recompensa y protección de testigos, se estaba yendo el gobernador Bonfatti. Recuerdo que me llamó el ministro de Justicia, Lewy, para saludarme que se iba y me dijo, se acaba de elaborar la ley. Entonces yo ya sabía eso y empecé de vuelta al camino con el nuevo gobernador, con Lischy. Llevó unos meses hasta que la firmó. Cuando la firmó me dieron enseguida el pago de la recompensa de 1 millón de pesos. Y apareció un testigo de identidad reservada al poco tiempo. Recuerdo que yo la llamaba una vez por semana a la abogada del Centro de Atención Judicial y en una de esas llamadas me dijo, sí, Graciela, apareció un testigo, pero no te hagas ilusiones. Ahora estoy en una reunión, dice, hablamos dentro de unos días. Bueno, cómo no. El domingo era el Día de la Madre, leo en el diario que se había pegado un tiro la abogada esa, del Centro de Atención Judicial. Pero yo ya sabía que había un testigo de identidad reservada. ¿Pero cómo encontrarlo? ¿Cómo hacer para que lo llamaran a declarar? Porque nadie sabía cómo se implementaba la ley, nadie. Habían puesto un responsable de Rosario y no venía nunca a Santa Fe. No tenía ni oficina en Santa Fe. Entonces esperé un tiempo prudencial, intenté comunicarme con él. Cuando no veía que no venía, fui, hablé con Lischy y le dije, mire, señor gobernador, si no viene, yo me voy a encadenar acá a la puerta de la Casa de Gobierno y no me van a sacar ni con los bomberos. Apareció. Todavía hoy te tengo que decir que a pesar de que yo tengo el testigo de identidad supuestamente reservada, nadie sabe cómo mantener en reserva al testigo y nadie sabe cómo aplicar bien la ley. Hay un montón de falencias y eso que pasaron varios años. Después, un buen día, yo cada vez que Marianela se cumplía un aniversario de su muerte, yo hacía una suelta de globo, un homenaje, y pegaba carteles y distribuía bajo puerta carteles invitando a los vecinos de toda la zona. Un señor vio un cartel en Aristóbulo del Valle y me golpeó la puerta, todavía vivía mi marido, allá por el 4º, 5º año, y me dio un dato. Y ese dato que me dio me abrió una puerta y empecé a investigar. Investigué Facebook, investigué muchas cosas y encontré elementos muy importantes y vinculaciones entre lo que declaraba el testigo de identidad reservada y la persona que fue a mi casa. Y bueno, y es como cuando uno pesca un pez, ¿viste? Tenés que tirar de la línea e ir investigando un poco más y un poco más. Después había 2 testigos que la policía no encontraba, pero no porque se hubieran ido a la Cuña Boscosa, no encontraba la policía. Yo salí una tarde y me vine con los 2 datos de los 2 testigos. Llamaron a la mujer y al otro testigo que era supuestamente, según me informaron, era ex empleada de la comisaría Quinta, comisaría de mi zona, no lo llamaban. Tuve que ir yo y golpearle la puerta al juez y decirle por qué no lo llaman a este testigo. Todo lo que investigaste y todo lo que ibas aportando lo llevabas a la justicia. Continuamente. Una semana iba a verlo al juez, otra semana iba a verlo al fiscal. No lo llamaban al señor este. Cuando lo llamaron, no le preguntaron si era policía, si había trabajado en la Quinta. Ahí me enfurecí. A veces voy a la fiscalía y le digo cosas que... ¿Pensaste que había alguna especie de pacto de protección? No pensé eso. Más vale, creo que, como yo le dije al juez, ustedes manejan expedientes como yo manejaba los expedientes de las cartas en el correo. Y dentro de ese expediente que usted tiene ahí es la vida de mi hija. Siempre recuerdo la impresión que me dio cuando entré a un despacho oficial una vez, al principio de la muerte de Marianela, y vi un plano de Santa Fe con un montón de pinches azules
donde señalaban en los domicilios que mataban gente. Entonces estaba todo el plano lleno de pinches azules y yo buscaba dónde era el de Marianela. Mi hija se había transformado en un pinche azul. Es muy duro eso. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro muchas de las cosas que pasamos. Es muy duro cuando fui a verlo a un testigo y me dijo, señora, el ruido que hizo la cabeza de su hija porque la levantan de la bicicleta, impacta la cabeza adelante de la bicicleta contra el pavimento. Dice, ¿vio cuando usted tira un zapallo maduro y se abre ese golpe seco? Ese es el ruido que hizo la cabeza de su hija, me dijo. Y yo recuerdo que hasta hace poco yo me acostaba y sentía ese ruido, te juro. El zapallo que se abría. Y evidentemente algo de eso pasó porque ella tenía un desplazamiento acá en la base del cuello y durante los 5 días que estuvo en el cushion no se movió. Tenía la cabecita levemente inclinada hacia la derecha y no la movió. Graciela, en definitiva encontraste a las 2 personas, era uno mayor y otro menor. Sí. Y están presos. Están presos. ¿Y cuándo van a ser juzgados? El mayor va a ser juzgado ahora en diciembre, el 2, el 3, el 4 y el 6 de diciembre. Se hace el juicio. Y el menor está en proceso el juicio, lo que pasa que como era menor al momento del hecho, se hace en forma escrita. Por ejemplo, hace 15 días ya me llamaron a declarar a mí. Se hace en forma escrita y es un poco más lento, no es como acá que yo sé que son 4 jornadas y al término de la 4ª jornada me van a decir si es culpable o es inocente. Y si es culpable, ¿cuántos años le van a dar? Y son las personas que vos encontraste, o sea, tenés la convicción de que esos son. Sí, yo tengo la convicción de que son. Ahora la justicia tampoco yo me voy a... Siempre traté de separar mi deseo de hacer justicia de algo que pueda caer en buscar venganza o meter un inocente preso, ¿no? Por eso te pregunto. Yo quiero que vayan los verdaderos culpables. Si no son culpables, que queden libres, pero que investiguen bien. Porque la justicia hasta ahora no me dio muestras de que investigaran bien. ¿Y aún así crees en la justicia? No creo en la justicia, creo en mí misma y en mi poder para impulsar esto, por lo menos hasta ahora. Yo siempre le digo, apúrense, porque pasaron 10 años y yo no sé si dentro de 10 años voy a tener vida y si tengo vida, si voy a tener salud para estar haciendo lo que hago ahora. Sí la vas a tener. Ojalá. Sí la vas a tener. Ojalá. Graciela, después de los últimos hechos que son terribles y que me imagino que bueno, cuando pasa algo así se revive el momento, el dolor, esa sensación de desprotección, ese no saber dónde estoy parado, ese dolor profundo. Después de lo de Maxi Olmos, lo de Julio Cabal, ¿qué le dirías a esos padres que están iniciando este proceso que para vos ya lleva 10 años? Sí, lo primero que le diría es que lo siento en el alma porque sé por lo que pasan y por lo que van a tener que pasar todavía. Le diría que cuenten conmigo para lo que yo les pueda ayudar y le diría que van a tener que tener mucha paciencia si pretenden hacer justicia y se van a tener que involucrar. Y que no es verdad lo que te dicen los psicólogos, por lo menos desde mi experiencia. El psicólogo me decía, a los 2 años vos terminás aceptando el duelo y vas a ver que te vas a olvidar, me decía. Y yo, inocente, buscaba en el almanaque y contaba cuántos meses me faltaban para llegar a los 2 años porque tenía un dolor adentro que me dolía el cuerpo del dolor que tenía, estaba partida en 2. Es mentira. Ya pasaron 10 años y yo cada vez la siento más a mi hija. Y después, una cosa que te digo es que uno tiene que luchar mucho, pero mucho, para no transformarse en una resentida. ¿Sé por qué? Yo voy a la fiesta de Navidad, estoy con mi hermana, con sus 4 hijas, y es imposible no mirarla y ver que una se acaba de casar, que la otra acaba de tener un hijo, y mi hija está allá abajo la tierra en el lar de paz. ¿Entendés? O cuando veo que las chicas van y compran los regalos de Navidad y vos decís, ¿cómo puede ser que el mundo siga andando si mi hija no está más?
y vos tratás de buscar placebo para justificar esa pérdida, qué sé yo, me tatué el nombre de Marianela, hago cuadros de Marianela, no sé, hago lo que puedo, tengo el rinconcito de Marianela ahí, que los chicos filmaron ayer, y lo cuido, pero Marianela no vuelve. Desgraciadamente, Marianela no vuelve. Gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a vos. Bueno, muchas Gracias por tu testimonio y va a salir todo bien. Ojalá. Seguro. Gracias.